comentaremos sobre las fórmulas para determinar anualidades vencidas. Las anualidades es un conjunto de pagos, son pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo. Ejemplo, voy a pagar 15,000 pesos. Cada mes voy a pagar 15,000 pesos. Entonces, el pago igual son los 15,000 pesos y el intervalo igual es que es cada mes. Voy a pagar a cuenta de un vehículo 3,250 pesos mensuales durante 18 meses. Entonces, los 3,250 pesos es el pago igual. Y el intervalo igual es porque esta cantidad se paga mensualmente. Entonces, una anualidad me puede servir tanto para pagar una deuda como para incrementar un fondo. Esto es, para ir teniendo un capital, el cual se va a ir incrementando por los intereses. La característica en ambos casos es que los pagos o montos para pagar la deuda o para incrementar un fondo son montos iguales durante periodos iguales de tiempo. Entonces esto es lo que vamos a conocer como anualidades. Se conserva el término anualidad por ser de uso común, aunque no siempre van a ser periodos anuales de pago. Esto es, los pagos, ya sea para incrementar o sea para amortizar, pueden ser diarios, mensuales, bimestrales, trimestrales. Esto es, no necesariamente son anuales. En el curso vamos a ver anualidades vencidas y anualidades anticipadas. Las anualidades vencidas también las conocemos como anualidades ordinarias y tienen la característica de que los pagos se van efectuando al vencimiento de cada uno de los periodos, es decir, al final de cada periodo. Y en consecuencia, la frecuencia de los pagos y el cálculo de los intereses se hace también a su vencimiento. Igual puede ser diario, mensual, bimestral, trimestral. Hay que recordar que el término anualidades es un término genérico, aunque los pagos, ya sea para incrementar o sea para amortizar, no sean anuales. Tenemos los siguientes elementos. Renta o anualidad, que va a ser la cantidad que vamos a ir cubriendo a periodos iguales de tiempo, ya sea para incrementar una cantidad a la cual llamaremos monto, o para cubrir una deuda a la cual llamaremos valor actual. Tiempo. En este caso, el tiempo es el lapso o periodo por el cual se van a cobrar o a calcular los intereses, que vamos a estar calculando, ya sea para incrementar el monto o para amortizar, ya sea el valor actual. Tenemos la tasa. La tasa es el porcentaje que vamos a aplicar. Ese porcentaje que vamos a aplicar nos va a permitir ir acumulando el monto por la generación de los intereses, o bien nos va a permitir esta tasa determinar el porcentaje que vamos a aplicar para el pago de los intereses, cuando lo que vamos a hacer es cubrir un adeudo. En ese caso estamos hablando de valor actual. El monto es la cantidad que vamos a ir acumulando y se va a ir acumulando a causa de los intereses que se van generando al aplicar la respectiva tasa. El valor actual es una cantidad que se adeuda, es una cantidad que vamos a ir amortizando. La vamos a ir pagando en anualidades, la vamos a ir pagando parcialmente. Entonces, la renta es la cantidad que vamos a depositar en cada periodo para ir acumulando, o es la cantidad que vamos a ir pagando en cada periodo para ir amortizando. Acumulamos e identificamos como monto cuando pagamos e identificamos como valor actual. Tiempo es el lapso o periodo por el cual se van a cobrar o a calcular los intereses y puede presentarse en distintas modalidades. Mensual, el tiempo puede ser en días, en meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, etc. El monto es la suma del capital más el interés, es lo que se va a ir acumulando por la suma de ambos elementos en cada uno de los periodos.
La tasa, entonces, es el porcentaje o por ciento que se aplicará para acumular cuando estamos trabajando con monto o para amortizar cuando estamos trabajando con valor actual. Y la tasa puede ser diaria, mensual, bimestral, trimestral, etcétera. Aquí vamos a tener también lo que habíamos visto como capitalización y por lo tanto vamos a tener que hacer conversión a cómo lo señale la capitalización. El valor actual es la cantidad que se adeuda y que se va a ir amortizando. Se va a ir pagando conforme hayamos determinado la anualidad. Puede ser pagos anuales, mensuales, bimestrales, semestrales, etc. Las fórmulas que vamos a emplear son las siguientes. Fórmula para encontrar el monto en anualidades vencidas, también llamadas ordinarias. Tenemos la siguiente fórmula. Aquí podemos observar que este valor de la R, que es la renta o anualidad, la vamos a multiplicar por toda esta parte. Primeramente elevaremos a la n potencia lo que nos dé la unidad más la tasa. No hay que olvidar que la tasa la dividimos entre 100 para poder meter a la fórmula. Entonces, 1 más i, lo que nos dé esta suma, lo vamos a elevar a la n potencia. Una vez que hayamos hecho esta operación, restaremos la unidad. Al tener este resultado, lo dividiremos entre la tasa. Y lo que nos dé de esto, lo multiplicaremos por la R. De esta manera obtendremos el monto. Fórmula para encontrar la renta en anualidades vencidas. Vamos a buscar la renta, pero ahora en función del monto. Esto es cuando estemos trabajando por acumulación. Entonces, el valor del monto lo vamos a multiplicar por lo que nos dé de lo que vamos a explicar ahorita. Tenemos la tasa. La tasa la vamos a dividir entre lo que nos dé de esta resta. Primeramente, 1 más la tasa. Lo vamos a elevar a la n potencia. Lo que nos dé este resultado, le vamos a restar la unidad. En consecuencias, va a ser tasa dividido entre esta diferencia. Lo que nos dé, lo vamos a multiplicar por el valor del monto. Y de esta manera obtendremos la renta en función del monto. Ahora, fórmula para amortizar un valor actual. Tenemos el valor actual, lo vamos a ir cubriendo. Entonces vamos a ver lo siguiente. La renta. La renta la vamos a multiplicar por lo que nos dé de esta división. Tenemos lo siguiente. 1 menos lo que nos dé de 1 más la tasa elevado a la menos n potencia. Y este resultado lo vamos a dividir entre la tasa. Una vez que hayamos hecho la división, ese resultado lo vamos a multiplicar por el valor de la renta. Fórmula para encontrar la renta en anualidades vencidas, pero ahora la renta va a ser en función del valor actual. Hace un momento vimos la renta en función del monto. Ahora va a ser la renta en función del valor actual. Haremos lo siguiente. Al valor actual lo multiplicaremos por lo que nos dé de esta división. Tenemos la tasa. La vamos a dividir entre 1 menos lo que nos dé de 1 más tasa elevado a la menos n. Entonces elevamos el 1 más la tasa a la menos n potencia. A este resultado va a ser al que le vamos a restar el 1 menos. Una vez que tengamos esta división, la vamos a multiplicar por el valor actual. Fórmula para obtener el tiempo en función del valor actual. ¿Por qué razón lo hacemos de esta manera? Porque también vamos a obtener el tiempo, pero en función del monto. Entonces regresamos a la fórmula para obtener el tiempo en función del valor actual. Tenemos aquí menos n. Lo vamos a marcar de esta manera porque el resultado que vamos a obtener va a ser un resultado negativo. Entonces cuando tengamos menos n es igual a menos x resultado, eliminaremos los signos negativos y el tiempo nos quedará positivo.
Entonces tenemos la siguiente división. Dice logaritmo de todo esto entre el logaritmo de esta parte. Veamos. Vamos a sacar el logaritmo de lo siguiente. 1 menos lo que nos dé de A por I dividido entre R. Entonces el valor actual multiplicado por la tasa y dividido entre la renta o anualidad. 1 menos lo que nos dio de esta división. A toda esta parte, esa es la que le vamos a sacar el logaritmo. Esto lo vamos a dividir, este resultado lo vamos a dividir entre lo que nos dé de logaritmo de 1 más i. 1 le sumo la tasa y a eso le saco el logaritmo. El resultado de esta división será el tiempo en función del valor actual. Fórmula para obtener ahora el tiempo en función del monto. Nuevamente tenemos una división de logaritmos. El primero será el logaritmo de S por I sobre R más la unidad. A este resultado es el que le sacaremos el logaritmo. Entonces, el monto por la tasa dividido entre la renta. Lo que nos dé de este resultado le vamos a sumar la unidad. Y a toda esta parte, esa es la que le vamos a sacar el logaritmo. El resultado que obtengamos lo vamos a dividir entre el logaritmo de 1 más i. Al 1 le sumo la tasa y eso es lo que le saco el logaritmo. El resultado de esta división será el valor del tiempo, pero en función del monto. Ahora, para determinar la tasa, tanto en función del monto como del valor actual, lo vamos a obtener a través de un método al cual llamaremos método de interpolación y que explicaremos aparte de lo que hemos comentado en este momento.